Debemos de romper con la creencia de que practicar es igual a tocar muchas horas y tenemos que mostrar que la escucha activa, la voz, el cuerpo, el movimiento son el verdadero laboratorio musical. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Zazueta, soy maestro de música en escuelas internacionales en Vietnam. Yo soy mexicano, pero yo estudié en Ginebra, Suiza, después regresé a México, estuve ahí casi mucho tiempo, estuve más de 10 años ahí, después me fui a Canadá, donde estuve un breve periodo antes de que me ofrecieran un puesto como maestro de música en una escuela internacional aquí en Hanoi, y ahorita estoy en otra escuela en donde me ofrecieron el puesto de el director de las artes, y estoy muy contento acá. Parte de mi trabajo es enseñarle a los alumnos cómo practicar. Practicar de verdad es una cosa que siempre los alumnos piensan que es sentarse al piano o sentarse con el instrumento y órale, a darle y y empezar a tocar y tocar y tocar. Y siempre empiezan desde el principio. Entonces hacen maestrías completas en, digamos, los primeros compases de una obra musical. Pero no se trata de eso, no se trata ni siquiera de tocar muchas horas. Itzhak Perlman dice, yo preferiría que estudies 1 o 2 horas conscientemente a solamente estar tocando sin ningún sentido por 8. Porque eso simplemente no ayuda. Mira, yo cuando cambié más bien de maestro de piano, me fui con una maestra genial y lo primero que me preguntó es ¿cuánto tiempo estudias al día? Y yo le dije muy cargado de razones que estudiaba 8 horas al día, porque era cierto, estudiaba 8 horas diarias. Pero me dijo, wow, si estudias 8 horas diarias, pues ¿qué no tocas? Estaba tocando 3 obras solamente. Estaba tocando una sonata de Beethoven, la sonatina de Ravel y una sonatina de Hermilio Hernández, un compositor mexicano, buenísimo. De verdad, les recomiendo la música de Hermilio Hernández si no la conocen. Tiene de unas melodías angulares que pasa a un liricismo muy bello. Pero bueno, Hermilio Hernández. Y me dijo, bueno, es que entonces si estás tocando tan poco, significa que estás estudiando mal durante 1 hora y lo estás replicando las otras 7. Lo cual fue bastante, no fue muy bien recibido por mi ego, pero es cierto. Simplemente estaba estudiando de más, estaba sentado de más ante el instrumento. Ahora, es importante, yo no quiero decir que sea malo estudiar con el instrumento. Al contrario, esto es para que de verdad no tengamos dependencia del instrumento al momento de realizar música. No hacemos música con las manos. Las manos son un conducto de lo que estamos haciendo. Las manos son, pues sí, eso. Son son el conducto, la interfase entre nuestro sistema nervioso y el instrumento. Y cuando hacemos este tipo de realizaciones, cuando entendemos esto, entonces empezamos a entender la música un poco diferente. Y de eso se trata, de que entendamos la música de forma diferente. Bien, y esto ya vamos a aterrizarlo a lo más práctico. Lo más práctico siempre me dicen es que no practiqué porque no tuve tiempo de practicar. Y claro que esto no es verdad. Lo que pasa es que les toma mucho tiempo, en primer lugar, prepararse para practicar. Les toma mucho tiempo ver qué es lo que van a practicar. Y después les toma mucho tiempo el estar dándole vueltas a lo que ya se saben y no resolviendo los problemas. Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar primero así, muy rápidamente, de lo que no es practicar. O sea, eso es así como que lo que pensamos que es practicar, pero que simplemente no funciona.
Uno es repetir sin escuchar. Si tú empiezas repitiendo y repitiendo y repitiendo mecánicamente, eso no funciona. Tenía yo un alumno que estudiaba pasajes de sus sonatas mientras estaba viendo la tele o mientras estaba viendo, no les digo que video en el teléfono porque todavía no había teléfonos, pero, o sea, inteligentes. No, tampoco, no soy tan viejo. Pero veía televisión mientras estaba tocando, haciendo pasajes. Estaba haciéndolo mecánicamente. Mecánicamente le iba a funcionar, pero simplemente estaba desperdiciando muchísimo tiempo. Estaba tratando de tocar en automático y eso no le iba a funcionar. Porque es más, incluso me decía, no, es que sí me estoy enfocando en los errores, pero solamente estaba pensando en los errores mecánicos. No estaba, pues, o sea, no estaba enfocándose de verdad en lo que tenía que hacer. Entonces, tenemos que, para poder practicar, tenemos que afinar nuestra percepción. Tenemos que construir anticipación de lo que va a suceder y tenemos que relacionar nuestro cuerpo con nuestro oído y con nuestra mente. Eso es fundamental. Si no existe una relación cuerpo, oído, mente, en donde de verdad el cuerpo está ya preparado para ponerse al servicio de la obra musical, entonces no nos va a funcionar. Ahora, ¿cómo empezamos con la práctica? Debes de... porque dije, o sea, practicar sin instrumento y con instrumento. Vamos a empezar con instrumento. ¿Cómo practicas con instrumento? Que es, digamos, lo más sencillo. Lo primero que debes de tener, muy, muy consciente, es el nombre de la obra. Por favor, tienes que saber qué es lo que estás tocando. He tenido muchos alumnos que me dicen, es que yo no sé lo que estoy tocando porque el título de mi pieza está en ruso. Pregúntale a tu maestro. O simplemente apunta tu teléfono inteligente a la obra y pide que te lo traduzca. O sea, de verdad es muy importante. Es muy importante porque no es lo mismo que estés tocando yo una pieza en 3/4 y que me diga que es un vals a que me diga que es una zarabanda. Es completamente diferente. Entonces, debo de saber el título de la obra, en primer lugar. Segundo lugar, tengo que saber el compositor. Cuando sé el compositor, entonces sé la época en la que estoy trabajando con la música y sé el estilo con el que puedo trabajar. Por eso son importantes las clases de historia de la música. Y si no sabes de historia de la música y solamente sabes, bueno, es que estoy tocando, no sé, una pieza de Amy Beach, o estoy tocando una pieza de Pierre Boulez, o una pieza de Beethoven, entonces investigas de esos compositores y te pones a ver cuál es el contexto histórico, social, técnico, etcétera, de ese compositor, para que tu pieza tenga algo de peso artístico, que no solamente sea una repetición mecánica de notas así nomás porque sí. Entonces, perdón, eso es importante. Después, la indicación del tempo. Porque cuando hago esta pregunta a mis alumnos de qué es lo primero que tienes que ver cuando en una partitura, lo primero que me dicen es la clave, el tempo. Eso ya es el tercer o cuarto paso. La clave y el tempo, eso ya es una cuestión mecánica. Todo lo anterior es artístico y necesitamos hacer arte. Ahora, el tempo a veces lo vemos indicado como un número, o sea, 120 beats por minuto o 100 beats por minuto, o lo podemos ver como una expresión en italiano o en cualquier idioma, ya. Pero antes era allegro, moderato, grave, allegro con fuoco, presto, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas no solamente te está indicando la velocidad, sino que te está indicando en algunos aspectos el carácter de cómo debe sonar la pieza musical, de qué intención estaba dándole el compositor. Más aún, o sea, sobre todo, máxima, cuando es en la época, en el siglo XX. En el siglo XX ya nos deschavetamos con las indicaciones y ponemos cosas así tal cual como hasta de qué humor tienes que estar para tocar esa pieza. Entonces eso también es importante.
Entonces, vamos a ver. Ah, pero perdón, todavía no he terminado de cómo practicas con el instrumento. Después empiezas a tocar la pieza. Si no puedes tocar absolutamente nada, entonces quizá la pieza que estás tocando no es para ti. Eso de verdad lo tenemos que saber muy bien. A veces la pieza que estamos tocando no es para nosotros si no podemos tocar ni siquiera una frase seguida solamente de leerla en la partitura. Entonces, una vez que empiezas a tocar la pieza, te vas a encontrar con problemas, dificultades técnicas. Esas dificultades técnicas van a ser tus burbujas. Y no solamente son burbujas que existen en tu imaginación o en tu memoria. Vas a tomar un lápiz, porque es muy importante que siempre que te sientes a estudiar tengas un lápiz, un borrador y un sacapuntas, no una pluma, por favor. Y empieces a marcar, a hacer una burbuja en todos los lugares donde hay un problema. Hay un problema aquí, hago una burbuja. Hay otro problema acá, hago otra burbuja. Y ahí voy haciendo burbujas, burbujas, burbujas. Va a burbujear la página, va a burbujear de verdad. No va a ser como que un problema o dos. No seas así. O sea, de verdad tiene que burbujear. Pero el asunto está en que después vamos a ir reventando esas burbujas. Cada burbuja que tienes, por ahí es por donde vas a empezar a estudiar. No vas a empezar por el principio. Si la burbuja está en el principio, una vez más, a lo mejor la pieza no es para ti. Pero si empiezas a reventar las burbujas, entonces te aseguro que 20 minutos de práctica, lo que dura este podcast, va a ser un monumento de estudio, en vez de solamente estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Entonces recuerda, siempre empieza por reventar las burbujas, que vayas trabajando con la música de forma, ¿cómo decirlo? Inteligente, porque eso también significa que estás escuchando. Y algo muy importante, esto es para los pianistas nomás porque no sé cómo vaya a funcionar con los demás instrumentos, pero digita absolutamente todo. No solamente pongas las digitaciones cuando cambias el pulgar, cuando hay alguna digitación medio extraña. Pon los dedos absolutamente en todas las notas cuando estés tocando. Eso te va a ayudar a varias cosas. En primer lugar, te crea una memoria de lo que estás trabajando, y cuando tomes esta partitura dentro de 5 años, vas a recordar más fácil lo que estabas haciendo, porque ya está ahí en la página escrito. También te va a ayudar mucho precisamente a este trabajo por burbujas, porque como tienes las coordenadas exactas de dónde están tus manos en ese momento de la partitura, entonces no tienes que remitirte al principio de la frase o al principio del movimiento o al principio de la sonata. O sea, simplemente vas trabajando por pedazos pequeños. Por eso es importante que pongas los dedos en absolutamente todas las notas. Y también, ¿para qué más te va a ayudar? Y también va creando una conciencia de lo que estamos trabajando en ese momento. Porque cuando estamos trabajando con la digitación, y que tengo, o sea, el lápiz puesto aquí, y tengo la digitación acá, y toco 1, 2, 4, pongo 1, 2, 4. Entonces, eso me está ayudando a la memoria, me está ayudando a la conciencia muscular, etcétera. Es muy, muy útil. Y así, esos son, digamos, los principios básicos para mí, para estudiar con el instrumento. Eso es lo que me ayuda muchísimo a mí. Después de eso, vienen todo resolver los problemas técnicos, que ya eso yo no me voy a poner a resolver los problemas técnicos. O sea, vaya, yo sí lo hago conmigo, pero no por ustedes, porque cada mano es diferente, cada obra es diferente. En pocas palabras, para eso se necesita a tu maestra o tu maestro de piano. Ok. Ahora, vamos a otra práctica diferente. Vamos a pensar que no tenemos instrumento, que un día tenemos que practicar, o es más, ni siquiera que no es porque no lo tengamos por alguna situación impositiva. Simplemente queremos trabajar la imaginación ese día. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cuál es el instrumento que nosotros ya tenemos? Y es
pues si lo piensas, es nuestra voz. Tenemos nuestra voz y nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver este pequeño ejercicio. Canta una nota y sostén esa nota. Pero cuando la cantes, no solamente dejes un solo sonido sin hacer ningún movimiento. Trata de hacer un movimiento con tu mano, un movimiento que refleje el sonido de esa nota. Ahora trata de subir, bajar de tono, utilizando un poco también tu movimiento para mostrar cuando está subiendo y cuando está bajando. Después empiezas a improvisar con esos dos sonidos, empieza a improvisar una melodía o toma 3 sonidos y empiezas a improvisar. Si todavía esto de improvisar te suena un poquito difícil, puedes irte a uno de los episodios anteriores aquí, en donde hablo precisamente de cómo improvisar solamente con 3 notas y cómo empezar a improvisar con 3 notas ayuda al desarrollo musical. Recuerda, la voz es un instrumento que no permite mentiras. O sea, porque si yo empiezo a cantar, déjame hacer el ejercicio. Si estás viendo esto en vivo, lo vas a poder hacer conmigo. Pero si no, tienes que imaginarte que estoy haciendo con mis manos solamente un sonido. Dam, dam, dam. Y cada vez muevo mis manos hacia adelante. Dam, da, 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 dam, da, 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 dam. Mientras más baja es la melodía, más bajo mis manos. Da, da, di, da, da, dam, da, 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 dam. Lo que no puedes ver, y es imposible verlo, es que en mi imaginación estoy anticipando las notas que vienen, sobre todo cuando son notas más largas. Y esto nos ayuda también para preparar nuestros ojos, nuestro oído y nuestro cuerpo para anticipar la música cuando la estoy leyendo. Entonces, esto es importante, de practicar la música con este tipo de improvisaciones que nos ayudan a tener una mejor conciencia de la forma como nosotros hacemos música. Eso no saben lo importante que es, estar consciente de la forma como tú haces música, no solamente desde el punto de vista de, es que me gusta tocar tal tipo de música y tal tipo de música, sino cuáles son tus herramientas. Eso es lo que tú tienes que ver, cuáles son tus herramientas para tocar música. Hay personas que su herramienta es un despliegue técnico increíble, hay otras personas que es su imaginación, que es su inventividad, hay otras personas que es la lectura tan increíble que tienen, pero cada quien debe de entender cuáles son tus herramientas para hacer música. Ahora, otra práctica, puedes imaginar una melodía que ya conoces. Y puedes cambiarle el tempo o puedes cambiar el registro mentalmente. No lo hagas, mira, lo voy a hacer ahorita solamente no mentalmente para que me escuchen, porque si no, pues un montón de silencio en el podcast no es ideal. Por ejemplo, esta. Ahora voy a cambiarle la tonalidad. Y el tempo. Esto lo empiezas a hacer mentalmente y no sabes el buen ejercicio que es de solfeo. Ponte a trabajar con esto. Solamente sentado. Yo te recomiendo hacerlo caminando, siempre recomiendo hacerlo caminando, marcando el compás también, que si no sabes marcar el compás, por favor, vete, tengo un montón de videos en YouTube en donde cuento de esto, y hay muchos videos de cómo marcar el compás, pero hay que tener cuidado, porque hay personas que no lo marcan para nada bien. Entonces, siempre esto ayuda a que, una vez más, mejoremos nuestra anticipación del sonido, mejoremos nuestra emisión
de sonido, y también cómo vamos conectando nuestra mente musical, que eso es lo que queremos hacer. Ahora, te voy a proponer algo muy, muy, muy concreto. No estudies 20 minutos, estudia 5 minutos. 5 minutos con uno de estos ejercicios, ya sea el de escuchar sin sonido, el de improvisar con 3 notas, o también hacer como el ejercicio que hice en el pulso, en el episodio anterior. ¿Fue en el episodio anterior o fue hace 2 episodios? En donde hablé de trabajar el pulso, pero solamente con un enfoque, un solo enfoque. Y solamente, y grábate haciendo esto. Pero grábate no para hacer un juicio de lo que estés haciendo, simplemente para que observes cómo puedes mejorar estos ejercicios. Después, utiliza esto para preparar tu cuerpo para estudiar. Prepara tu cuerpo siempre prepara tu cuerpo para el arte. De esto se trata la rítmica Dalcroze. Como decía su creador, uno de los principales objetivos es preparar nuestro cuerpo para ponerlo al servicio del arte. Cuando estamos más conscientes de lo que estamos haciendo, cuando sabemos qué es lo que queremos hacer, entonces nuestra intención artística se va a alinear con nuestras, ¿cómo decirlo?, con nuestras habilidades técnicas y con nuestras habilidades también de razonamiento musical. Una vez que alineamos todo eso, entonces tiene mucho más sentido cada momento que pasamos estudiando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque practicar no es demostrar disciplina. Practicar es demostrar que te importa. Es demostrar el cuidado que le pones a la música que estás haciendo. Entonces, no pensemos en que la música es solamente un asunto mecánico que vamos a hacer. Es un arte escénica que tenemos que practicar para que funcione bien cuando estamos en el escenario. Pero antes que eso, tenemos que trabajar nuestra imaginación y nuestra conciencia musical. Muchas gracias y nos escuchamos mañana para el último episodio del año 2025.